Les va, bueno, espero que bien, lo prometido es deuda, ahí les va el video de lo que vimos la última clase, que fue la segunda etapa del proceso de reorganización nacional y la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín. Voy a poner archivos históricos, tanto videos como fotos, para que, bueno, puedan conocer un poquito más acerca de la época. Así que espero que les guste, nos estamos viendo. El 24 de marzo de 1981, Viola asumió como presidente en reemplazo de Jorge Rafael Videla y nombró al ministro de Economía, Lorenzo Sigaut. El nuevo ministro mantuvo la política de reintegros y para obtener más dinero siguió tomando créditos externos, lo que causó un crecimiento exorbitante de la deuda externa. Nuestra deuda externa, que alcanzaba los 12.000 millones en 1978, ascendió a 19.000 millones en 1979 y a 27.000 millones el año pasado. Y las mismas previsiones hacían pensar que la deuda externa podía alcanzar a fines de este año un monto cercano a los 35.000 millones de dólares. Nuestras reservas, que en 1979 registraron 10.400 millones de dólares, habían descendido a 7.000 millones de dólares a fines del año pasado. ¿Por qué se ha producido este cambio en materia de sector externo? Porque el tipo de cambio estaba sobrevaluado, porque la Argentina estaba desalentando la corriente de exportaciones, por un lado, alentando en exceso la corriente de importaciones, facilitando el turismo de los argentinos en niveles excesivos en el exterior y desalentando el turismo de los extranjeros en la Argentina. Se fue así produciendo una reversión significativa, a punto tal que esto es lo que explica la necesidad de intervenir en la materia, decisión que el país conoció en los primeros días de nuestro gobierno. Desde comienzos, Viola se mostró partidario de una apertura política que gradualmente permitiera las actividades de los partidos y los sindicatos. Los dirigentes políticos interpretaron la intención de Viola como la oportunidad de reconstruir la actividad política y de retomar a la democracia al final de su mandato, que se estipulaba para 1984. Ante esta actitud aperturista de Viola, la Junta Militar aumentó su control sobre el gobierno y a principios de noviembre de 1981, debido a un problema de salud, Roberto Viola delegó interinamente el mandato al ministro del Interior, general Liendo. Al mes siguiente, la Junta designó al general Leopoldo Galtieri como sucesor de Roberto Viola, y de esta manera se imponía la línea más dura de las Fuerzas Armadas, dispuesta a permanecer en el poder por un periodo prolongado. El aumento de la deuda obedeció no solo a la acumulación de deuda pública, es decir, la que había contraído el Estado, sino también a la incorporación de parte de la deuda privada. En medio del fracaso del desprestigio del gobierno y las internas militares, las Fuerzas Armadas decidieron dar un paso que tendría profundas consecuencias políticas. El 2 de abril de 1982, militares argentinos desembarcaron en las Islas Malvinas para recuperar la soberanía sobre este territorio, que en ese momento había sido ocupado por los británicos desde 1833. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Gran Bretaña, conducida por la conservadora primera ministra Margaret Thatcher, inició acciones militares que dieron lugar a una guerra. En la Argentina, la noticia de la recuperación de las Islas Malvinas fue bien recibida por la mayoría de la sociedad. Esta adhesión masiva hizo que las autoridades militares creyeran que podrían recuperar la confianza del pueblo argentino y mantenerse en el poder por un periodo prolongado. A diario informaban acerca de los supuestos triunfos nacionales, cuando en realidad los resultados eran negativos. ¿Qué consecuencias tuvo la derrota de Malvinas? Bueno, luego de la rendición, que fue el 14 de junio de 1982, la sociedad sumó a las heridas producidas por la política represiva y la política económica del proceso las dolorosas consecuencias de la derrota militar. En poco más de 2 meses de guerra habían muerto más de 700 combatientes y alrededor de 1.500 habían resultado heridos. Al conocerse la rendición, la Plaza de Mayo volvió a ser lugar de concentración, pero esta vez para una violenta protesta contra el gobierno militar. Este dio con una durísima represión. Luego Galtieri fue relevado del cargo presidencial y el ejército unilateralmente designó al general Reinaldo Viñone. El desgaste de la dictadura militar se agudizó a fines de 1982. A pesar de la intención de los militares de extender el régimen hasta 1984, la movilización social y política los obligó a adelantar la convocatoria a elecciones para octubre de 1983. La campaña electoral se desarrolló en el marco de una gran participación ciudadana y el candidato Raúl Ricardo Alfonsín asumió el 10 de diciembre de 1983 con el 52% de los votos, quedando en segundo lugar al Partido Justicialista con el 40% de los votos y al Partido Intransigente con el 2%. A Raúl Ricardo Alfonsín se lo conoce como el padre de la democracia. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que tuvo el expresidente Raúl Ricardo Alfonsín apenas asume su mandato? Bueno, apenas asume su mandato el 10 de diciembre de 1983, el dirigente radical asumió el poder con el desafío de recuperar las instituciones de la nación, por supuesto, que habían quedado suspendidas o impregnadas de autoritarismo, digamos, durante los años de la dictadura. Y a esta recuperación de las libertades políticas también se sumaron las libertades civiles, entre ellas la libertad de expresión, el fin de la censura, la transformación de los programas de estudios en las escuelas, los planes de alfabetización, alimentación, la ley de patria potestad compartida, por ejemplo, la ley del divorcio que lo vimos en clase. Fueron algunos pasos dados para la democratización de la sociedad argentina. Al mismo tiempo, en relación a la política de los derechos humanos, creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas, que es la CONADEP, para recopilar las denuncias de los crímenes cometidos durante la dictadura. En su informe final, publicado en el libro Nunca Más, dio cuenta de buena parte de los casos de detenidos desaparecidos y de los campos clandestinos de detención establecidos durante la dictadura. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los había secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes. Las autoridades no habían oído hablar jamás de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, la justicia los desconocía
y los habeas corpus solo tenían por contestación el silencio. En torno de ellos crecía un ominoso silencio. Nunca un secuestrador arrestado, jamás un lugar de detención clandestino individualizado, nunca la noticia de una sanción a los culpables de los delitos. Así transcurrían días, semanas, meses, años de incertidumbre y dolor de padres, madres e hijos, todos pendientes de rumores, debatiéndose entre desesperadas expectativas, de gestiones innumerables e inútiles, de ruegos influyentes a oficiales de alguna fuerza armada que alguien les recomendaba, a obispos y capellanes, a comisarios. La respuesta era siempre negativa. Ese hombre que ustedes ven ahí, que leyó el informe final, que luego se publicó en el libro Nunca Más, se llamó Ernesto Sábato. Es un escritor argentino consagrado. Este fue uno de los tantos desafíos del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Para despedirnos, escuchamos un discurso que pronunció en el cierre de campañas antes de asumir. Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica. Y si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Bueno, espero que les haya gustado el video. A mí me gustó mucho hacerlo. Espero que les sirva. En el próximo que podríamos hacer, podemos charlar acerca de las políticas o medidas económicas durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín y de qué se trató la ley de obediencia debida y la ley de punto final, ¿sí? Esos podrían ser dos temas a tratar. Así que bueno, los espero el próximo lunes 3 de octubre para el examen de los chicos del quinto turno mañana. Así que les dejo saludos y nos estamos viendo. Estudien.